Llegó el momento de compartir con ustedes un nuevo unboxing en el canal y es un teléfono que me habían estado pidiendo muchísimo. Samsung Galaxy S20 FE. El FE es por Fan Edition. Así que ya lo tengo en mis manos y como siempre espero para poder abrirlo con todos ustedes y conocer tanto el diseño como sus características más importantes. Y antes de comenzar te recomiendo que si eres un geek curioso y te encanta todo lo nuevo en el mundo de la tecnología, suscríbete a mi canal, que aquí siempre te estoy compartiendo noticias, también productos nuevos que se van lanzando y consejos para sacarle mayor provecho a tu celular y otros aparatos. Pues véanlo muy bien, S20 FE. Y aquí una aclaración importante, este que yo tengo aquí es el FE 5G, que es la versión que viene con Qualcomm Snapdragon. En realidad, la versión que se estará comercializando en México es la que trae Exynos, el procesador fabricado por Samsung, pero aún así este va a servir de ejemplo para que puedan ver las características principales del teléfono y ahorita ya les voy platicando un poquito las grandes diferencias entre cada versión. De entrada, pues se pueden dar cuenta que a diferencia del S20 que venía en cajas negras, esta es una caja blanca que además, no sé si alcanzan a notar, pero el S20 viene aquí con unos colores bastante bonitos y aquí en la textura de la caja, espero que se alcance a notar en el video, vienen algunas figuritas. En general todos estos dibujitos que aparecen hacen referencia a la cámara, pero bueno, ahora sí, vamos a abrirlo. Desde hace rato que me habían estado pidiendo este celular. Como siempre voy a mostrarles primero el teléfono. Vamos a retirar estampas. Y bueno, una de las características de esta familia es que va a llegar en diferentes colores. En este caso yo lo conseguí en el color azul, que de hecho miren, aquí con algunos movimientos pueden darse cuenta de qué tal refleja estas tonalidades azules. Se ve bastante bonito. La parte de enfrente es de cristal, el marco es de aluminio y esta parte trasera es de plástico con un acabado mate. De este ladito el logo de Samsung y 3 cámaras traseras, de las cuales ahorita te voy a platicar. En la parte de abajo tenemos entrada USB-C, la bocina, un micrófono, de este lado controles de volumen y el de encendido, aquí la bandeja para tarjetas nano SIM y micro SD y otro micrófono. Y hablando del almacenamiento, en realidad hay 2 versiones de almacenamiento, la cual pues podrás conseguir dependiendo de la tienda o el sitio en donde lo adquieras. Una es de 128 GB y la otra es de 256. Hay una versión de 6 GB en RAM y otra de 8. Retiro ahora la parte frontal. Pues ya, es momento de encenderlo. Ahí se pueden dar cuenta, S20 FE 5G. Una de las diferencias entre la versión de Qualcomm y la versión de Exynos es que la versión de Exynos, que es la que está llegando a México, en realidad no es 5G. Lo voy a configurar en este momento para poder enseñarles las características principales. Y mientras se configura les voy enseñando que también de este lado podemos encontrar pues básicamente la guía de uso rápido, la llave para poder sacar la bandejita de la micro SD y, cosa extraña, no tenemos funda de plástico. A mí personalmente me gusta mucho cuando ya lo integran en la caja porque pues a uno le ahorran, número uno, el costo y también el tener que estar buscando un accesorio para poder proteger el teléfono. Vamos a ver qué otra cosa sí incluye. El adaptador para la carga rápida, la cual por cierto puede ser de hasta 25 watts. Solamente que este no es el adaptador que te da esta carga máxima. Este adaptador se puede comprar, por ejemplo, en la tienda de Samsung, ya sea en las físicas o por internet. Cable USB-C y listo. Aquí tampoco incluyen audífonos. Entonces, bueno, aquí una de las primeras cosas que nos podemos dar cuenta es que si bien es un teléfono inspirado en su hermano mayor, el S20, que llegó en diferentes versiones, todas apuntando a la gama
gama alta, pues una de las cosas que digamos recorta este teléfono, además de algunas características, pues son los accesorios que vamos a encontrar dentro de la caja, a diferencia de por ejemplo un S20 o un S20 Ultra, etcétera. Llegamos a esta parte de la configuración del teléfono en donde nos dejan ver que además de reconocimiento facial podemos ponerle nuestra huella digital, la cual, como ya se habrán de imaginar, está justamente en la pantalla. Este es un método que se ha vuelto cada vez más popular y que personalmente pues me gusta mucho porque además de que te ayuda a desbloquear rápido la pantalla, pues permite mejorar el diseño de los teléfonos haciéndolos un poquito como más minimalistas, sin un lector físico ni en la parte de enfrente ni en la parte de atrás. ¡Listo! Ya inició ahora sí el sistema operativo. Algo que se me pasó contarles de el diseño es que bueno, hay dos detalles importantes. El primero es que es IP68, por lo cual es un teléfono que puede resistir salpicaduras e incluso podría llegar a sumergirse. La batería es de 4500 mAh y aquí en la parte de atrás vamos a encontrar uno de esos teléfonos que así puesto sobre una base de carga inalámbrica tendrá la compatibilidad necesaria para poder cargar la batería sin tener que conectarlo con un cable. Para las personas que estén familiarizados con la familia S20, pues habrán notado que el fondo de pantalla es muy similar en cuanto a diseño y colores. Incluso la cámara frontal es un pequeño lente aquí en la parte de enfrente. Este display es de 6.5 pulgadas, por supuesto Super AMOLED, por lo cual vamos a tener colores súper bonitos para disfrutar de contenido. Resolución Full HD, compatible con HDR10 para poder mejorar contrastes en varios contenidos. Y aquí encontramos una de las características más atractivas del celular, que actualmente está pues prácticamente solo en los teléfonos de gamas más altas, que es la actualización de pantalla a 120 Hz, en el cual ellos ya nos dejan ver aquí en una animación cómo se ve la diferencia. Yo ahorita por ejemplo lo tengo en alta. Esto quiere decir que cada vez que yo por ejemplo reproduzca contenidos con gráficos o por ejemplo incluso al momento de estar navegando en el menú, cuando pase de una aplicación a otra o por ejemplo me mueva así, voy a encontrar una mejor actualización de imagen que haga que todo se vea más fluido. Aquí les pongo rápidamente un video para que más o menos se den cuenta de lo bien que se ve la pantalla en cuanto a colores, en cuanto a resolución, y algo que me gusta de este teléfono es que tiene sonido estéreo, es decir que tenemos una bocina aquí, tenemos otra bocina aquí y por lo tanto al momento de estar disfrutando de música, de juegos o de videos musicales, tienes una experiencia más envolvente que llega por los dos canales. El teléfono, por supuesto, es Android 10 con la versión de One UI 2.5, que es la capa de personalización más reciente que ha lanzado Samsung. Entonces, bueno, básicamente estamos hablando de una adaptación del S20 con un precio un poco más accesible, cuya diferencia entre la versión que estaríamos teniendo en México respecto a la de otros países es, como les comentaba al inicio, el hecho de que este trae un Qualcomm Snapdragon, el Snapdragon 865 para ser exactos. Mientras que en México tendremos el Exynos 990, que también se trata de un chip de 7 nanómetros. Y bueno, cabe aclarar también que el Exynos no tiene compatibilidad con redes 5G, solamente llega a LTE. Vamos ahora a pasar a las cámaras. Tenemos un lente principal de 12 megapíxeles, un ultra wide angle de 12 megapíxeles y un telefoto de 8 megapíxeles que nos deja hacer un zoom de 3x. Este zoom es óptico, por lo cual no pierdes calidad en la imagen, pero en realidad puedes llegar hasta un zoom digital de 30x. Ya posteriormente en la reseña podré hacer unas pruebas de fotografía que yo sé que les gusta para que puedan entender un poquito de forma más visual la diferencia entre estas cámaras. En cuestión de video, el teléfono puede grabar hasta en 4K y si te das cuenta, pues los modos de fotografía son básicamente los mismos que encontrarías en un S20 o incluso actualmente en la familia Note.
Y por otro lado, la cámara frontal, ahí creo que medio me alcanzo a ver, es de 32 megapíxeles. Esta es una característica súper importante para todos los fanáticos de los celulares y de la familia específicamente Galaxy S. Así que sígueme en Instagram si quieres ir viendo el tipo de fotografías que voy sacando con este celular y no te quieres esperar hasta que salga la reseña completa en YouTube. Pues bien, ahora es momento de que tú me dejes en la parte de los comentarios qué opinas de este celular. ¿Te gustó el diseño? ¿Te parecieron buenas las características? Y si estás pensando en comprarlo pero todavía tienes como la dudita de si este o algún otro celular y te gustaría ver una comparativa, también me encanta hacer esos videos, así que espero sus sugerencias. Yo soy Charlie P y espero verte aquí en el próximo video que publique, y si tienes un poco de tiempo y también mucho amor por la tecnología, date una vuelta en el resto de los videos que tengo ya arriba. ¡Hasta la próxima!